Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Aquel jueves por la mañana, el calor ya subía por las paredes encaladas de mi edificio en el centro de Sevilla. Las calles todavía estaban tranquilas, y desde mi balcón podía escuchar el canto lejano de una guitarra en alguna esquina. Yo solo quería acabar rápido con la colada antes de irme a la librería, pero el viento tenía otros planes para mí. Tenía entre las manos mi sábana blanca favorita, esa que huele siempre a jabón y a sol. Coloqué 2 pinzas en la barandilla y, justo cuando estaba ajustando la tercera, una ráfaga de aire levantó la tela como una vela. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. La sábana voló y empezó a descender en círculos hacia el patio interior. Me asomé, resignada, y entonces lo vi. Él estaba de pie, con una taza de café en la mano, mirando hacia arriba con esa calma extraña que tienen algunas personas. Llevaba una camiseta sencilla, el cabello oscuro un poco despeinado, y esa expresión que mezcla curiosidad y algo más difícil de descifrar. La sábana cayó a sus pies como si el destino se la hubiera entregado. La recogió lentamente, y cuando alzó la vista, nuestras miradas se encontraron. No fue un segundo cualquiera. Hubo algo en esos ojos oscuros que me dejó clavada en el sitio. Sonrió apenas, una curva mínima en los labios, y dijo con voz grave pero suave: «Creo que esto es tuyo». No supe qué contestar. Me limité a sonreír nerviosa mientras él dejaba la sábana doblada sobre el banco de piedra del patio. Me giré, todavía con el corazón acelerado, y me prometí a mí misma que no le daría más vueltas, aunque sabía que lo haría. Ese día, mientras atendía en la librería, no podía dejar de recordarlo. El gesto tranquilo, la manera en que sostenía la taza, su voz, y esa sensación de que lo había visto antes en algún sueño. Por la tarde, cuando volví a casa, el patio estaba vacío. Pero en su balcón quedaban restos de una taza de café y un libro abierto. Me pregunté qué leería, qué historias le interesarían, y por qué me intrigaba tanto un vecino con el que apenas había intercambiado 3 frases. Quizás, pensé mientras cerraba las contraventanas, aquella sábana no se había caído por casualidad. Pero lo que no sabía entonces era que ese pequeño incidente iba a abrir una puerta que yo no estaba segura de querer cruzar. Los días siguientes, la imagen de aquel momento en el patio no dejaba de rondarme la cabeza. Cada mañana, al salir al balcón para regar mis geranios, me sorprendía encontrármelo allí, apoyado en la barandilla del piso inferior, con su inseparable taza de café. Siempre miraba hacia el cielo, como si estuviera esperando a que algo, o alguien, apareciera. No era exactamente que me sonriera, pero cuando nuestros ojos se cruzaban, había un leve gesto en su rostro, un brillo fugaz, como si reconociera un secreto que yo aún no había descubierto. Una mañana, mientras intentaba fingir que no lo observaba, Marina, mi mejor amiga, irrumpió en la librería con su habitual energía. «Tienes que contarme quién es», dijo, dejando su bolso sobre el mostrador sin ni siquiera saludar. «Me dijiste que un vecino te devolvió la sábana, pero no me diste detalles». «No hay mucho que contar», mentí, mientras colocaba unos libros en la estantería. «Es solo un vecino nuevo». Marina arqueó una ceja con esa expresión suya de «te pillé». «Elena, cuando dices solo un vecino con esa voz, sé que en realidad quieres decir no puedo dejar de pensar en él». Me reí para quitármela de encima, pero por dentro sabía que tenía razón. Aquella tarde, al regresar a casa, encontré a don Ramón sentado en su habitual banco del patio, con un abanico de madera en la mano. El anciano siempre tenía un comentario para todo, y esta vez no fue diferente. «¿Has hablado con el muchacho nuevo?», preguntó, sin apartar la vista del cielo. «Un par de veces», respondí, bajando el tono de voz. «Parece amable». Don Ramón hizo un ruido ambiguo, entre un resoplido y una risa breve. «Amable, sí, pero ya sabes lo que dicen, hija, no todo lo que brilla es oro». No supe qué contestar. Él siguió moviendo el abanico, como si acabara de dar un consejo importante y el resto dependiera de mí. Esa misma noche, mientras preparaba la cena,
Escuché música suave que venía del piso de abajo. Era una melodía de guitarra, lenta y melancólica, como si cada nota estuviera pensada para quedarse flotando en el aire. Me asomé discretamente por la barandilla y lo vi sentado, afinando un instrumento. No llevaba camiseta, solo un pantalón claro, y la luz cálida de su salón dibujaba sombras sobre su piel. A pesar de la belleza de la escena, había algo en su postura, cierta tristeza que no esperaba. Quise saludar, pero me detuve. Algo me decía que, si me dejaba llevar demasiado pronto, no podría volver atrás. Los días pasaron con pequeños encuentros en el portal o en la escalera. Intercambiábamos frases cortas. Buenos días. ¿Turno largo hoy? Sí, bastante. Siempre educado, siempre correcto, pero siempre con esa barrera invisible que me impedía conocerlo más. Una tarde, mientras salía de la librería, lo vi al otro lado de la calle. No estaba solo. Una mujer de cabello oscuro hablaba con él con gestos rápidos, casi enfadados. No podía escuchar lo que decían, pero la tensión era evidente. En un momento, ella le tocó el brazo con fuerza, y él se apartó. Después, se giró y se marchó en dirección contraria, sin mirarla de nuevo. Me quedé quieta, observando cómo la mujer se quedaba de pie en la acera, respirando hondo como si contuviera un grito. Cuando llegué a casa, no lo vi en su balcón. El mío, de pronto, me pareció más vacío que nunca. Marina me llamó esa noche. ¿Sabes quién era? Preguntó de golpe, como si hubiera estado esperando el momento de decírmelo. Me han dicho que él es de Madrid, y que no vino aquí por trabajo, sino por algo que pasó allí. Algo serio. Me quedé en silencio, sintiendo como la curiosidad se mezclaba con una punzada de inquietud. No quería creer rumores, pero las imágenes de esa mujer y su mirada llena de rabia no me dejaban dormir. Y así, sin darme cuenta, el misterio que envolvía a Diego empezó a crecer en mi mente, mucho más de lo que yo hubiera querido. El calor de julio en Sevilla parecía pegarse a las paredes y al pensamiento. Esa mañana, el aire estaba tan quieto que ni siquiera las hojas del naranjo del patio se movían. Salí de casa con prisa, con una bolsa de libros para devolver a un distribuidor, cuando al abrir la puerta del portal casi choqué contra él. Diego estaba justo ahí, a punto de entrar, con una carpeta en una mano y la inevitable taza de café en la otra. Me detuve tan bruscamente que uno de los libros se me resbaló de la bolsa y cayó al suelo. Él se agachó antes que yo para recogerlo. 100 años de soledad. Leyó el título y levantó la mirada. Un clásico difícil de olvidar. Es para un cliente, contesté, intentando que mi voz sonara natural. Él me sostuvo la puerta, y mientras pasaba, dijo: Si quieres, después de tu turno podemos tomar un café en la terraza de San Lorenzo. No queda lejos, y a esta hora todavía hay sombra. Me pilló tan desprevenida que lo único que pude decir fue: Está bien. Esa tarde, después de cerrar la librería, caminé hacia la plaza. El sol ya caía, tiñendo de naranja las fachadas. Diego estaba allí, sentado en una mesa con 2 vasos de agua y una sonrisa discreta. Pedimos café con hielo, y durante un rato hablamos de cosas simples: libros, música, el calor insoportable de agosto. Me sorprendió descubrir que sabía mucho de literatura, y que sus referencias iban más allá de lo que esperaba. Sin embargo, cada vez que la conversación se acercaba a su vida en Madrid, él desviaba el tema. ¿Y tú, siempre has vivido aquí? Me preguntó de pronto. Siempre. Sonreí. Sevilla es como una novela que no quiero terminar. Entiendo, murmuró, mirando su taza. Yo tuve que cambiar de libro. Su respuesta, tan breve, me dejó con más preguntas que respuestas. Cuando nos despedimos, caminamos juntos hasta el portal. Al llegar, Diego se detuvo un instante, como si quisiera decir algo, pero se limitó a desearme buenas noches. Me quedé viéndolo entrar en su piso y, aunque apenas habían pasado unas horas desde que acepté aquella invitación, ya sentía que me había acercado un paso más,
y al mismo tiempo, que él me mantenía a 2 pasos de distancia. Los días siguientes fueron una serie de pequeños encuentros. Un saludo en la escalera, un comentario sobre el tiempo, un gesto de complicidad cuando coincidíamos en el mercado. Pero algo cambió una noche de viernes. Regresaba de cenar con Marina cuando, al pasar por la calle trasera del edificio, vi a Diego a lo lejos. No estaba solo. Era la misma mujer que había visto días atrás. Esta vez no parecía enfadada, sino triste. Él hablaba en voz baja, y ella asentía con lágrimas en los ojos. Cuando me acerqué lo suficiente para que pudieran verme, Diego giró la cabeza y nuestras miradas se encontraron. No me saludó. No hizo ningún gesto. Simplemente me observó unos segundos, como si quisiera decirme algo pero no pudiera. Luego se volvió hacia ella y le pasó un pañuelo. Seguí mi camino, sintiendo un nudo en el estómago. Esa imagen se me quedó grabada. Él, en mitad de la calle, consolando a una mujer que claramente significaba algo en su vida. Esa noche, en mi balcón, escuché su guitarra. No eran las melodías tranquilas de antes. Esta vez las notas tenían un peso distinto, casi melancólico. Cerré los ojos, intentando no dejarme llevar por las suposiciones, pero el sonido atravesaba cualquier intento de calma. Me pregunté si realmente quería conocer la verdad, o si prefería quedarme con la versión que mi imaginación empezaba a construir. Lo que no sabía era que, muy pronto, iba a tener una oportunidad para preguntar, y que la respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre él. El calor no daba tregua y el aire en Sevilla parecía quedarse atrapado entre las paredes estrechas de las calles. Aquella semana, mis pensamientos estaban más revueltos que nunca. Cada vez que veía a Diego en el balcón, no podía evitar recordar la imagen de él con aquella mujer. La escena se repetía en mi cabeza como una fotografía que alguien había dejado olvidada sobre la mesa. Marina no ayudaba a calmarme. Una tarde, mientras me acompañaba a casa con una bolsa de limones y pan, volvió a tocar el tema. No me mires así, Elena. No soy de las que inventan cosas, dijo, con ese tono de quien está convencida de tener razón. La gente comenta que en Madrid dejó atrás más que un trabajo. ¿Comenta quién? Pregunté, cansada de los rumores. Vecinos de aquí que tienen familia allí. Ya sabes cómo es Sevilla, todo se sabe. Suspiré. No quería alimentar las habladurías, pero tampoco podía ignorar lo que había visto con mis propios ojos. Esa noche, decidí no asomarme al balcón. Cerré las contraventanas y me puse a leer, intentando que las palabras de García Márquez me alejaran de las mías propias. Pero no lo conseguí. Al día siguiente, al salir para trabajar, lo encontré en el portal. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa tranquila. «Hola», contesté, seca, sin poder disimular del todo el tono distante. Noté que su expresión cambiaba, como si hubiera detectado la barrera invisible que había levantado entre nosotros. No dijo nada más. Pasaron 2 días sin que cruzáramos más que un saludo. Hasta que, un jueves por la tarde, al volver de la librería, lo vi sentado con don Ramón en el banco del patio. Me sorprendió, porque don Ramón era muy selectivo con la gente con la que compartía conversación. Cuando me acerqué, el anciano me sonrió, pero Diego solo me miró un segundo antes de volver a atender lo que él decía. Al entrar en casa, no pude evitar pegar la oreja a la ventana, sintiéndome culpable por hacerlo. La voz grave de don Ramón se filtraba entre las hojas del naranjo. A veces uno carga con cosas que no son suyas, muchacho. Pero la gente siempre cree que sabe la historia entera. No escuché la respuesta de Diego, solo un silencio pesado, seguido por el golpecito del bastón de don Ramón contra el suelo. Aquella frase me persiguió todo el día. Cosas que no son suyas. ¿A qué se refería? Esa noche, mientras intentaba dormir, oí pasos en el patio. Me levanté y, desde la penumbra de mi habitación, vi a Diego cruzarlo con una mochila en la mano. No miró hacia mi balcón. Abrió la puerta del portal y desapareció en la calle.
Me quedé inmóvil, observando el hueco vacío que había dejado. A la mañana siguiente, todavía no había vuelto. Marina, al enterarse, abrió los ojos de par en par. Elena, no quiero preocuparte. Pero eso no suena bien. No respondí. No quería admitirlo. Pero yo también estaba inquieta. Intenté convencerme de que tal vez había salido temprano por algún asunto. Sin embargo, cuando al caer la noche seguía sin verlo en su balcón, la preocupación se mezcló con una punzada de decepción. Esa ausencia inesperada me hizo darme cuenta de algo que no quería aceptar. En muy poco tiempo, él había conseguido ocupar un espacio en mi vida y en mis pensamientos. Me prometí a mí misma que no me dejaría arrastrar. Que me alejaría antes de que fuera demasiado tarde. Pero el destino, o quizá el viento travieso de aquel primer día, tenía otros planes, y pronto iba a demostrarme que escapar de la verdad no siempre es posible. Pasaron casi 3 días antes de volver a verlo. Yo ya había asumido que, quizá, su ausencia se alargaría indefinidamente. Me repetía que era lo mejor, que así me resultaría más fácil mantener la distancia que me había prometido. Pero, en el fondo, cada vez que escuchaba un paso en el portal o una puerta cerrarse, el corazón me daba un salto involuntario. La tarde del domingo, mientras colocaba unas macetas nuevas en el balcón, lo vi entrar por la puerta del patio. Llevaba la misma mochila con la que lo había visto marcharse aquella noche, pero su expresión era diferente. Parecía cansado, como si hubiera cargado un peso demasiado tiempo. Me miró. Y en ese instante entendí que venía directo hacia mí. ¿Podemos hablar?, preguntó desde abajo, con un tono que no admitía evasivas. Bajé al patio. El olor a azahar flotaba en el aire, mezclado con el del café recién hecho de algún vecino. Nos sentamos en el banco de piedra, el mismo donde tantas veces había visto a don Ramón. Diego respiró hondo antes de empezar. Sé que has visto cosas, y que probablemente has oído otras, dijo, sin apartar la vista de mis manos. No quiero que lo que no sabes se convierta en algo peor de lo que es. Me quedé en silencio, esperando. La mujer que viste es mi hermana, Laura, continuó. En Madrid trabajábamos juntos en una pequeña empresa que monté hace años. Todo iba bien hasta que cometí un error. Confié en alguien que no debía. Perdimos casi todo, y la tensión nos destrozó. Ella me culpó por no haberlo evitado. Hizo una pausa, bajando la voz. Vine a Sevilla para empezar de cero, y porque ella necesitaba tiempo para perdonarme. Lo que viste el otro día fue nuestra primera conversación tranquila en mucho tiempo. Noté como algo dentro de mí se aflojaba, como si hubiera estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa. ¿Y la otra noche?, pregunté, más suave. Fui a ayudarla. Había tenido un problema en casa, y preferí no llamar a nadie más. Lo miré. Sus palabras tenían una calma que no había visto antes en él, como si el simple hecho de contarlo hubiera aliviado una parte de su carga. Podrías habérmelo dicho antes, murmuré. Tal vez. Pero tenía miedo de que me juzgaras antes de conocerme. Un silencio cómodo nos envolvió. En ese momento, don Ramón apareció por la puerta del portal, apoyado en su bastón. ¿Ya han arreglado el mundo?, preguntó con media sonrisa, antes de seguir su camino. Nos reímos, y esa risa rompió cualquier resto de tensión. Esa noche, subimos a mi balcón con 2 vasos de tinto de verano. La brisa de agosto era tibia, y el sonido lejano de una guitarra nos acompañaba. En algún momento, Diego señaló la barandilla. ¿Sabes?, dijo. Creo que nunca voy a olvidar cómo nos conocimos. Seguí su mirada y vi mi sábana blanca, tendida, moviéndose suavemente con el viento. Sonreí. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio, mirando cómo la tela se inflaba y caía, como si quisiera recordarnos que todo había empezado con un simple descuido. Pero entonces, un sonido rompió la tranquilidad. Mi móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Marina. Lo abrí, esperando cualquier comentario suyo,
pero el texto me dejó helada. Elena, acabo de enterarme de algo sobre Diego. Necesito hablar contigo. No se lo digas a él todavía. Sentí que la brisa se detenía, como si incluso el aire esperara mi reacción. Diego, ajeno, seguía mirando la sábana. Y yo, ya no sabía si quería que la historia que él me había contado fuera toda la verdad. Porque, a veces, incluso las historias más sinceras esconden una última página que nadie espera. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.